Vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a compartir una palabra que habla del poder, del gran poder sobrenatural de Dios en Hebreos. Quiero que busquen en sus Biblias Hebreos, por favor. En el capítulo 11 vamos a leer el versículo 1. Este es el pasaje de la galería de los héroes de la fe. Hebreos 11 es un pasaje poderosísimo. Usted tiene que aprendérselo de memoria. Nos habla acerca de la fe, de los héroes de la fe, como ellos conquistaron reinos, avanzaron el reino de Dios, hicieron guerra espiritual. Hebreos 11, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Hebreos capítulo 11, del versículo 1 en adelante. Y cuando lo encuentren digan un fuerte amén. Gloria a Dios. Creo que lo van a tener también aquí en la pantalla. Así es que yo voy a leer el versículo 1, ustedes leen el 2. Vamos a llegar allí hasta el versículo 12. 12 versículos vamos a leer. Yo leo el 1 y ustedes el 2 de manera antifonal. Procuren leerlo a una voz en voz alta cuando les toca, para ponerle atención a la lectura. Versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 2. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Versículo 8. Y salió sin saber. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel, que lo había prometido. Todos en voz alta el versículo 12. Por lo cual también de uno, y ese casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos, vamos a mañana de cómo la dimensión sobrenatural, cómo Dios nos llama a entrar en una dimensión de vida, de agradarlo a Él, de vivir para Él, de honrarlo a Él. Pero esa dimensión sobrenatural no tiene que ver con nuestras formas mentales, nuestras formas naturales, sino que tiene que ver con la fe. Para caminar en esta dimensión sobrenatural, no podemos hacerlo con nuestros sentidos. Mire, nuestros sentidos naturales nos mueven en tres dimensiones. Cuando usted va a la escuela le enseñan cómo es todo lo natural y lo material. Está en estas tres dimensiones: alto, ancho, profundo, o los ejes X, Y, Z en matemáticas o en física. Y ahí se mueve lo material. Pero entonces Dios no se mueve en eso. Dios se mueve en la eternidad, esa dimensión que es el tiempo
pero más allá aún del tiempo, la eternidad, la presencia de Dios, lo sobrenatural, tiene que ver con ese reino donde Dios nos quiere llevar a aprender y nos quiere llevar de su mano. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Alguien dice amén? Entonces aquí estamos viendo que Dios nos llama a meternos en esa dimensión sobrenatural para poder movernos de la mano de Dios y que podamos influir, podamos ver en esta dimensión natural la obra, el mover de Dios. Porque si nos vamos únicamente en lo material, no vamos a funcionar, no vamos a obtener, no vamos a lograr sacar nada de Dios. Y por eso estamos aquí esta mañana, porque entendemos que más allá de lo natural, más allá de lo material, está lo más grande, y es lo eterno, es Dios, es su influencia, es su reino que quiere manifestarse en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestras naciones. Entonces, mis hermanos, hay un gran poder sobrenatural de Dios que está a la disposición nuestra, pero tenemos nosotros que conectarnos con Dios. Fíjense que es interesante cómo nosotros damos por sentado las cosas, y por ejemplo tenemos los ventiladores, las lámparas, este equipo de sonido, el proyector, y todo eso funciona porque como instalaciones, este lugar se ha conectado a una fuente de poder que viene desde ya sea desde las centrales, donde está allá en las presas, la hidroeléctrica, con sendos motores que son movidos por la caída del agua de las presas y se genera electricidad, o por la geotérmica que se conectan al Gotros aquí en Ovechapán. Pero lo interesante es cómo estamos conectados, y por eso podemos nosotros ver cosas que de otra manera no podríamos disfrutar. Entonces el punto es, si humanamente el hombre ha aprendido que hay fuentes de poder, tenemos que entender que sobrenaturalmente está una fuente de poder que es Dios, y ese es el poder sobrenatural que rige el universo, y ahí es donde nosotros tenemos que conectarnos. Entonces la palabra de Dios nos enseña, véngase el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando partimos de este versículo 1, tenemos que definir que la fe no es un optimismo. Hay muchas personas que andan hablando de manera positiva, no son cristianos, aunque sus enseñanzas muchas veces se meten a la iglesia y ya parece que no se predica a la vez la palabra de Dios, sino que lo que se está predicando es mucho positivismo. En esto hay filosofías, en esto hay esoterismo, que es decir, esa búsqueda de lo oculto sin Dios, meterte a lo sobrenatural sin la guía del Espíritu Santo, sin enseñanza de Dios. En todo ese positivismo hay mucha enseñanza, mucho de la escuela motivacional. Pero mire, la fe va más allá de eso, porque no está sustentada solo en un pensamiento humano, pero en la palabra de Dios. Entonces dígale al que está al lado suyo, mire, el positivismo o el optimismo se queda corto, la fe es mucho más. Dígale eso, por favor. Va más allá del optimismo. Ahora, el problema es que tenemos creyentes que son bien negativos. No son optimistas, sino que son derrotistas, y todavía se andan quejando de todo. Se quejan del gobierno, se quejan de su esposa, se quejan de su esposo, se quejan de sus hijos, se quejan del pastor. Andan hablando de todo, del tiempo, si llueve porque llueve, si hace calor porque hace calor. Así que también dígale al que está al lado suyo, tampoco tenemos que ser negativos. Por favor, es bueno ser optimistas, pero es mucho más la fe. Pero tampoco la fe no es orgullo o presunción. Las personas que tienen cierta arrogancia y vienen hablándote alto, como que son gente que tiene mucha fe, y eso pareciera ser que sí, pero tampoco es fe. El orgullo no tiene que ver con la fe. Dígale eso al que está a la par suya también. La arrogancia, el orgullo, la presunción no es fe. Ahora, la palabra hebrea para fe es la palabra en el hebreo emun. Venga conmigo a Deuteronomio 32 en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 32 encontramos en el versículo 20. Capítulo 32, desde el 19, hablando el Señor de cuando está recontando y trayendo de nuevo las leyes
a su pueblo, de cómo los sacó de Egipto, cómo los anduvo en el desierto. Versículos 18, leamos, dice 32, 18. De la roca que te creó te olvidaste, le dice Dios a Israel. Al final de acá del libro de Deuteronomio, Moisés se está despidiendo. Te has olvidado de tu Dios, tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijas y de sus hijos. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Y aquí la expresión es hijos sin fe. Y aquí está hablando de fidelidad. Está hablando de cómo la nación de Israel se volvió a la idolatría en el desierto. Se volvieron en rebeldía contra Moisés. Y dice que eran hijos infieles. Se olvidaron de su Dios. Ahora, uno muchas veces al leer estas porciones del Antiguo Testamento critica a Israel, pero igual es la iglesia. Santiago dice: almas adúlteras no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces Dios nos llama a ser fieles. Lo contrario de fidelidad es adulterio. Lo contrario de integridad es impureza, infidelidad. Entonces, cuando hablamos de la fe, estamos hablando de una palabra muy seria que Dios la toma muy, pero muy fuerte. Entonces, la palabra emun, la palabra hebrea, significa firmeza, significa seguridad, fidelidad. Significa también reino en el hebreo, significa veracidad, honradez, lealtad. Ahora, óigame, es tan importante que acá en Hebreos 11:6, vea cómo dice, acompáñeme. Hebreos 11:6. Y si lo encuentran, digan un fuerte amén, por favor. Léanlo conmigo en voz alta y dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, levanta la mirada. Si estamos diciendo que Dios se queja de la infidelidad de los judíos cuando anduvieron en el desierto, también Dios no se agrada cuando usted y yo caminamos en infidelidad. Por ejemplo, cuando usted va a su trabajo, si usted llega tarde, ¿qué le dicen en su trabajo? Mire, ¿qué le pasa? Que ya no quiere trabajar aquí, está molesto. Sin embargo, cuando venimos a la iglesia, ¿qué pensamos? El culto empieza a las 9, están alabando, ¿ah? No, a mí no es mi estilo. Yo puedo llegar a las 10. ¿Usted cree que eso es fidelidad? ¿Cree que está agradando a Dios? Pregúntele al de la par: ¿a qué hora vino? Dígale. No, es que yo así acostumbro. El pastor ya me conoce. Presunción. Dice acá que fidelidad, que veracidad, que lealtad tiene que ver con fe. Entonces tenemos el problema de muchos creyentes. Y mire, esto es tremendo, que estamos dando mal testimonio en el trabajo, en la escuela, en la casa. Estamos fallando porque no tenemos lealtad. Entonces es tremendo como hoy en día hay tanta infidelidad en los matrimonios de los creyentes. Y es algo tolerable. Ahora dígale al que está a la par suya, por favor: eso no está bien, dígale. No está nada bien. Entonces estamos bajando tanto los niveles que hoy en día hay iglesias, hermano, donde se legitima la infidelidad. Está bien, no, o sea, aquí comenzando desde nuestros líderes, desde nuestros servidores, hasta todo, no hay problema. Todos lo hacen. Pero dice Dios: pero sin fe. Y fe tiene que ver, hermano, primeramente con tu fidelidad a Dios, con tu lealtad a Dios. Entonces, pero si ya no te da pena que darle mal a Dios, por decir algo, usted tiene que estar en una célula, usted dirige una célula, usted es parte de una célula, pero usted no va, a usted simplemente no le importan las cosas de Dios, usted puede estar mal. Entonces, este día del amigo, lo que les quiero decir es importante, que también no solo es para los que nos visiten por primera o segunda vez, pero es para toda la iglesia. Porque podemos estar aquí sentados creyendo que somos gente de fe, pero si usted evalúa, si usted
pone su vida en este escáner, en este examen, y dice: la fe tiene que ver con firmeza, con fidelidad, con lealtad, con veracidad, con honradez. Bienvenido, amigo, porque no pegó contigo. Entonces dígale a usted: sonríe, Cristo le ama. Dígale al que está a la par. Dígale al que está a la par: sonreí, Cristo te ama. Dígale. Está lloviendo recio. No, lo que pasa, hermano, es que la palabra es bien clarita, 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 pero a nosotros nos cuesta a veces tomarla. Mire, hoy en día hay iglesias donde la palabra pecado ya se sacó. Ya no se habla de pecado. ¿De qué hablamos? De problemas. Usted tiene problemas con la bebida. No, la Biblia no habla de problemas con la bebida. Habla de que los borrachos no entrarán al reino de Dios. Ahora, si yo le digo que usted tiene problemas de la bebida y que no es gran cosa, soy un falso profeta. Soy un falso maestro. Ahora, a la gente le gusta eso. Le gusta, dijo por ejemplo Carlos Spurgeon, un predicador del siglo XVIII: viene el tiempo cuando en lugar de tener pastores en los púlpitos predicando a las ovejas, vamos a tener payasos predicando en los púlpitos para las cabras. Dígale al que está al lado suyo: ¿entendiste eso vos? Dígale al que está: ¿y de qué está hablando el pastor? Yo no entiendo todavía. Mire, si usted busca en internet va a encontrar a muchos payasos, literalmente hoy en día, predicando en púlpito. Predicando en púlpito. Ahora, si usted es oveja, no va a buscar un payaso en el púlpito. Está bien que podamos contar de humor, no estoy en contra del humor, pero sí necesitamos hombres de Dios, mujeres de Dios, que nos estén hablando la palabra de Dios. Porque de otra manera, mire, ya no hay diferencia entre el mundo y la iglesia. Usted tiene que decir: yo tengo que ser diferente al mundo porque quiero agradar a Dios, quiero vivir para Dios. Pero si nos vamos yendo en la misma colada que los que no son cristianos, estamos mal. Versículo 2, aquí en Hebreos 11, y dice: mire qué lindo lo que declara el escritor a los hebreos: porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, los hombres de los que nos habla la escritura. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, que lo espiritual gobierna en lo natural. En la cultura nuestra se vive un materialismo, y esto comenzó a inicios del siglo XX con el materialismo, con el marxismo, que decían: no creemos en Dios. Eso fue el legado de Carlos Marx, un judío, un hombre de ascendencia judía que se declaró ateo. Y él dijo: ¿saben qué? La religión es el opio de los pueblos, es la droga de los pueblos. Y aquí lo que tenemos que hacer es grandes cambios para que la humanidad llegue al comunismo. Y la religión es nuestro enemigo. Decía: la religión adormece a los pueblos. Y mire ahora, ese experimento es un experimento más que en la humanidad, una utopía, un sueño de construir el cielo en la tierra sin Dios. Millones murieron, naciones enteras sufrieron por décadas. Y ahora, ¿qué se dice? Rusia y otras naciones que estuvieron en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas están pasando, están saliendo. La misma China comunista está diciendo: tenemos que probar más, porque aunque han superado ciertas situaciones, pero ese modelo falló. El capitalismo falló. ¿Qué es lo que se tiene que entender? Que aunque esos modelos humanos que se declararon que eran respuesta se desquebrajan hoy en día, y mucha gente pierde la esperanza, el reino de Dios sigue avanzando y se levanta y no fracasa. Pueden darle un aplauso a Dios por eso. Entonces usted no se deje llevar por pensamientos humanos. Es importante, mi hermano, que veamos aquí, mire cómo los antiguos, de los que nos abre el libro de Génesis, de lo que encontramos en el Antiguo Testamento, profetas, alcanzaron buen testimonio por la fe. Pero nosotros tenemos ahora que buscar también tener un buen testimonio. Y es ahí donde muchas veces los pastores somos, dice en el libro de Eclesiastés, como clavos hincados, como cuando usted se mete una espina, porque el pastor, los líderes de célula, los líderes de ministerio, ¿qué es lo que quieren de usted? Buen testimonio. Eso es lo que estamos llamándote, animándote.
No solo en apariencia, pero en tu servicio, en tu caminar con Dios, en tu crecimiento, para que Dios se pueda agradar de nosotros y bendecirnos. Mire, se trata de levantar una congregación, una iglesia, una generación de gente que quiera agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que no se quieran agradar a sí mismos, que no quieran vivir para sí mismos, sino para la gloria de Dios, para cumplir un propósito grande en Dios. Entonces, esto es lo que dice la palabra. Versículo 3 dice: entendemos. No es un entendimiento aquí, es en tu espíritu. No es algo intelectual, no es creer en tu mente. Yo no puedo entender que de lo que no se ve se hizo todo lo que se ve. No se puede entender con una lógica humana. Por eso es que tenemos que recibirlo en el Espíritu de Dios, recibirlo por fe, creerle a Dios. Yo no logro entender todo, pero esa fe es la que me ayuda a avanzar en la vida. Versículo 4. Y vea cómo comienza hablando, a veces esto es lo que menos nos gusta, de las ofrendas, de lo material que tú le das a Dios. Por la fe Abel le ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el sacrificio de Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto habla por ellas. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Cuando Adán fue sacado de la presencia de Dios del Edén, y esto es algo que el hermano Body Ridener nos compartía la semana pasada, no es que el hombre hoy en día, o no es que el hombre del Edén se haya apartado de Dios, no, señor. Es lo que dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos, expulsados de la presencia de Dios. Entonces es Dios el que aparta la iniquidad, porque la maldad del pecado no puede tocar a Dios. Y entonces salen de la presencia de Dios. Y Caín y Abel son los dos hijos que tienen fuera del Edén. Y entonces Abel era un hombre que cuidaba ovejas, Caín cuidaba la tierra. Y era el momento de darle a Dios una ofrenda, un sacrificio. ¿Qué dijo Caín? No le entiendo mucho a esto. Voy a ver con qué salgo del compromiso. Llevó ahí unos frutos. No eran sus primeros frutos, no eran los mejores frutos. Dice la escritura que llevó frutos de su cosecha. Dio algo, quizás aunque le sobraba. Dios tiene todo, ¿y para qué va a querer frutos, verdad? ¿Y para qué va a querer? Si esto es absurdo. En cambio Caín dijo: no, Señor, Dios es el creador, Dios es nuestro Padre, le tiene lo mejor. Y en su rebaño no buscó un cordero, buscó lo mejor de lo mejor, tal vez lo que él más amaba, y eso se lo presentó a Dios en sacrificio, y eso le agradó a Dios. Entonces piense usted, cuando es la hora de la ofrenda, ¿qué le presenta a Dios? Porque eso también es fe. Hay algunos acá que nunca ha aparecido su nombre en un sobre de diezmos. Es que el Señor sabe, pastor. Sí, sabe. Y sabe mejor que usted, que le cuesta, que ama más al dinero que a Dios. No, por eso estoy aquí. No, estás aquí tal vez a veces porque estás en ese llamado de Dios para que cambie tu corazón. Mire, a mí me ha pasado, hermano. Uno tiene que ir dejando esa manera de pensar, esos aspectos que le cuesta. Mire, la ofrenda, el diezmo, lo que hacen es revelar nuestro amor a Dios. Y es lindo como Dios no se queda con nada, hermano. Porque Dios da testimonio aquí, por ejemplo, de Abel, que muerto aún, sus ofrendas hablaban por la vida de Abel. Sin embargo, Caín terminó fuera de la presencia de Dios. Entonces usted se puede hallar mucha gente que le trae al mundo su vida misma, y sin medida, y perecen. Fíjese que hubo un hijo de un pastor llamado Elvis Aaron Presley. Cantaba precioso en la iglesia, un gran talento, pero ¿sabe qué dijeron? Qué desperdicio. Este hombre desperdiciándose en una iglesia bautista ahí en Estados Unidos, y lo lanzaron para que fuera el rey del rock. Y fue de los primeros que empezó a meter mucha sensualidad. Este muchacho, su nombre Aarón, es de un sacerdote, pero terminó siendo no un sacerdote de Dios. Murió a los 40 años, hermano, en su propio vómito de una gran sobredosis de droga. ¿Usted cree que eso sí no es un desperdicio? ¿Cuántos jóvenes, cuántos hombres y mujeres que estuvieron en la iglesia con él habrán vivido el doble de su edad adorando a Dios? Sin embargo, él fue seducido y no dio una ofrenda, un sacrificio al mundo. Se entregó todo él y pereció. Entonces yo le digo, es importante que dejemos que esta palabra hable a nuestro corazón. Versículo 5. Por la fe, ahora hablemos de Enoc.
este hombre en la descendencia de Adán, dice que no murió porque lo traspuso Dios. En Génesis 5, 21 al 24 dice: y caminó Enoc con Dios, y le agradó tanto a Dios la vida de Enoc, que Enoc no se murió, sino que Dios lo traspuso para no ver muerte. Mire qué tremendo el caso de Enoc. Y dice acá el escritor de los Hebreos, versículo 5: Enoc fue traspuesto para no ver muerte, no fue hallado porque lo traspuso Dios. Pero antes de que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora escúchame. Cuando tú y yo queremos agradar a Dios en nuestras fuerzas, en nuestra fuera de Dios, en nuestra habilidad, no podemos. Por eso lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios: dame tu vida, Señor. Yo quiero que tú me des tu dirección, pero cuando Él se la dé, camine en obediencia. Cuando Él se la dé, esfuércese en la gracia. Porque mire, cuando Dios nos ve, dice el profeta Isaías, que lo que Él ve desde la coronilla hasta la planta del pie, fuera de Cristo, solo es herida, hinchazón y podrida llaga. Estamos fritos. Pero por eso cuando estamos ahora en Cristo, digan conmigo: en Cristo. Dice la Escritura: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora ninguna condenación, dice Romanos 8:1. No hay ninguna condenación para los que están, digan conmigo, en Cristo. No los oigo. De eso se trata. Cuando Dios el Padre veía a Jesús que se bautizó, que andaba en su ministerio 2, 3 ocasiones, en la vida de Jesús, en su vida natural, cuando estuvo en medio nuestro hace 2000 años, el Padre lo veía y decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¿Alguien dice amén? ¿Qué es lo que tiene que ver Dios en ti? No tu propia naturaleza, humanidad, sino estar en Cristo. Eso es la fe. Y cuando Él ve a Cristo en tu vida, cuando Él ve a Jesucristo que está mostrándose, que estás caminando en Cristo, Él puede decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fallamos, nos equivocamos, la regamos, pero continúe, no se aparte del Señor, y cada día busque que Él le dirija más. Versículo 6: pero sin fe, ¿qué sucede, iglesia? Yo necesito que esto usted se lo grabe, que esta mañana este versículo lo haga suyo, porque dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es alguien que recompensa, que bendice, que da galardones a quienes. Hermanos, de eso estamos hablando, de buscarle con todo el corazón. Tenemos situaciones, tenemos debilidades, pero no se canse de buscarlo. Y por eso estamos aquí esta mañana, para creer en Él. Ahora, el punto es que esos galardones vienen en la medida en que tú lo buscas. Ahora, fíjense que es bien interesante, como por ejemplo en Lucas 2:40, Lucas 2:42, dice que Jesucristo, si lo podemos buscar ahí, por favor, ayúdame, Edwin. Jesucristo crecía no solo físicamente, pero había algo interesante. Lucas 2:42. Cuando fue de 12 años, búscame el 40, por favor, Lucas 2:40. Vamos a ir un poquito atrás. Y el niño crecía, hablando de Jesús, y se fortalecía, y crecía en sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Fíjese qué importante. Aún Dios mismo, cuando se hizo hombre en la persona de Jesús, habla de un crecimiento. Jesucristo es nuestro modelo. Era un niño y él iba creciendo en lo natural, se fortalecía en lo físico, pero también en sabiduría. La gracia de Dios era sobre él. Dice más adelante que tenía gracia con Dios y con los hombres. Estas son 4 dimensiones del crecimiento, donde usted tiene que buscar crecer en lo natural. No descuidarse de su salud física, no descuidarse de su sanidad, de su salud, no cuidar la enfermedad, pero proteger su salud, alimentarse bien, dormir adecuadamente, hacer ejercicio. ¿Alguien puede decir amén a eso? Físicamente es importante, pero también habla de la sabiduría. Mire, yo le digo algo: antes de ir a desayunar, aunque por favor no dejen de desayunar, el desayuno es tan importante que si usted no lo está haciendo bien puede darle hasta diabetes y otros problemas. Pero aún antes de desayunar, vaya a la palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre.
procure tener su devocional temprano en la mañana y va a ver cómo el día va a caminar de lo mejor. Ese crecer en sabiduría no es información, no es conocimiento de muchas cosas, es aprender a vivir. Es aprender a aplicar la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios. Pero luego habla de tener gracia con Dios y con los hombres. Entonces, mi hermano, esa vida relacional, ese saberte llevar con tu esposa, con tus hijos, ese saber perdonar, aceptar, ese aprender a conllevarte, pero no solo con tu familia, pero primero viene de Dios. Ahora, quiero decirte, y por qué estoy hablando de esto, del crecimiento, es porque la fe tiene que ver con el crecimiento. Por ejemplo, un niño, usted lo ve, un niño llega llorando y para él hay una gran tragedia y el mundo es, qué difícil, porque no se puede amarrar las cintas de los zapatos. Y está dando de gritos y amárrame la cinta. ¿Y qué es lo que necesita él? Que alguien amarre las cintas. Tal vez tiene 3 o 5 años, pero cuando llega a los 6 años usted empieza a enseñarle. Y al fin logró aprender a arreglar las cintas y se amarra las cintas. Entonces, es importante que conforme usted ve las situaciones de la vida, entienda algo. Muchas veces le decimos a Dios de esta manera, porque Él es galardonador de los que le buscan. Amén, iglesia. Pero le decimos a Dios: Señor, tengo este problema, resolvelo. Que se haga más chiquito, que desaparezca. Eso es como que el niño con la cinta llegara, están desamarradas, y le diga a la mamá: mamá, desaparecer las cintas. ¿Será esa la respuesta? Mamá, ya no me compré zapatos. ¿Será esa la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tiene que hacer ese niño? Dígale al de la par: tiene que crecer. Eso es lo que tiene que hacer, aprender a resolver conflictos. Entonces vea qué importante es esto. Por ejemplo, tenemos un problema de matemáticas de 3er grado. Póngale ese problema a un niño de 1er grado. Supongo que ya en matemáticas tienen que multiplicar, tal vez hasta quebrados, ¿verdad? Entonces usted le pone a un niño de 1er grado que está aprendiendo a sumar, a restar, a multiplicar 2 por 2, 3, pero le pone 1/2 por 1/4. ¿Qué hace el niño? Dice a llorar porque no sabe. Se lo quebró, es una multiplicación de quebrados. Pero usted se lo pone ese mismo problema a un niño de 6º grado. ¿Qué le dice? Chiche, dijeron los hipótesis. Fácil, dice. Está fácil, porque es un problema de 3er grado. Para uno de 3er grado le cuesta. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Los problemas van a estar ahí. La respuesta no es que no hayan problemas. La respuesta a la que Dios nos llama, el galardón que Dios le da a la gente de fe, es que los ayuda a crecer. Por eso leemos aquí que Jesús crecía. El apóstol Pablo le dice a la iglesia: tenemos que estar siempre creciendo. Dile al que está al lado suyo: Dios galardona a los que lo buscan con crecimiento. Ahí estaba todo el ejército de Israel y ahí había un gigante llamado Goliat. Y habían unos hombres bien mollerudos. ¿Y a dónde estaban? Escondidos, porque Goliat era más grande. Y llegó un joven, hermano, que todos decían: no, si este no es ni guerrero. Pero Dios le había dado crecimiento, no por fuera, en músculo, en fisicoculturismo, pero en su espíritu, en su fe. Y él va donde Saúl y le dice: mira, yo voy a ir contra ese filisteo. Está retando a Dios, está retando los ejércitos de Dios. Mira, Hipóteles, ese es un gran guerrero, vos no tenés talle. ¿Sabe qué? Le dice: yo soy pastor, y cuando un oso vendía contra mis ovejas, claro, sentía temor, sentía duda, pero yo lo perseguía, y ahí me entrenó Dios y empecé a crecer. Luego vinieron leones y también no me amedrenté, le quitaba las ovejas del hocico. ¿Alguien dice gloria a Dios? Y este filisteo, no se trata de mi fuerza, es mi fe, que Dios la va a honrar. ¿Me están oyendo, iglesia? Tu gigante puede llamarse una deuda, tu gigante puede llamarse una enfermedad, tu gigante puede llamarse el problema que tú quieras definirme ahorita mismo. Un problema matrimonial, un problema con tus hijos, un problema de una adicción. Pero para Dios no hay nada imposible. Si usted lo quiere, déle un aplauso al Señor. Estamos hablando de fe, estamos hablando de sacudirte, que estás en un llamado a crecer. No te puedes conformar con lo que has tenido hasta ahora. No te puedes conformar hasta donde has llegado. Dios quiere esta mañana estirar tu vida, extenderte a la grandeza. Hermano, de eso estamos hablando. Mira,
Cuando tú estás en tercer grado, esa multiplicación te parece difícil. Cuando estás en primer grado y te la ponen, es imposible. Pero cuando ha llegado a la universidad, eso ya no es problema. Eso es algo cotidiano. Usted, mire, cuando era un niño, cómo costaba que se bañara, ¿se acuerda? Algunos todavía. Hoy usted se baña, ya no hay problema, es parte de usted. Usted ha crecido. Usted ha hecho hábitos en su vida. Eso es de lo que hablamos, de hacer hábitos con Dios. Ese caminar con Dios, esa vida devocional, esa dependencia de Dios que te permite crecer. Entonces los problemas van a persistir, las dificultades, pero Dios quiere que seas un gigante de la fe en tu vida. Dígale eso al que está al lado suyo. Dios quiere que seas un gigante de la fe. Dígaselo. Has venido al lugar de entrenamiento, has venido a ser desafiado. Esta es una escuela de fe. Entonces mira, no importa dónde estés, tal vez estás comenzando a buscar a Dios, pero Dios quiere hacerlo también en tu vida. Quiere que crezcas, quiere que avances. Y vea cómo tenemos aquí en Hebreos, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvara. Y por esa fe condenó al mundo, y él fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé es un caso tremendo. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo construyendo Noé aquella arca? ¿Qué le parecen 10 años? ¿Verdad que bastante tiempo? No fueron 10 años, no fueron 20. Mire, ni siquiera 50 años, que es bastante, ni siquiera 100. Y entonces 120 años, cuando Dios le dijo: construye una arca porque va a llover. ¿Va a llover qué, Señor? Era la primera vez que llovía sobre la tierra. A llover, ¿qué vas a ver? No, lluvia es lo que va a caer del cielo. Que va a caer agua, es como que le dijera a usted: van a llover garrobos. No puede, pero ya ha pasado. Van a llover peces, es imposible, ya ha pasado. No una, sino muchas veces han llovido peces en lugares que han habido tifones, trombas marinas que levantan cantidad de peces y los van a tirar a otro lugar. Entonces cuando Dios le dijo a Noé: voy a derramar lluvia, va a llover y va a inundar, Noé le creyó porque era un hombre de fe. ¿Sabe qué? Dios les está hablando a muchos de ustedes que se preparen, que guarden sus casas, que guarden sus hijos, que guarden sus vidas, que se metan con Dios. Créale a Dios, tenga paciencia. A veces nosotros, con una situación que venga mal o una promesa de Dios que se retrasa, que un mes, un año, nos sentimos mal. 120 años esperó Noé. Alguien puede decir gloria a Dios. Está hablándonos de paciencia, pero el cumplimiento viene, y se salvó él y toda su casa. Dios va a guardarte a ti y toda tu casa. Hermanos, vivimos en tiempos tremendos. Fíjese que cada generación de creyentes ha tenido su desafío. Hubo un hombre de Alemania que sintió mucha compasión por los niños huérfanos, y estando en Inglaterra empezó a recoger niños y los llevaba a orfanatos. Y se imagina usted lo que menos podía él esperar es que en ese momento estalló la Segunda Guerra Mundial, y era Alemania contra Europa, contra Gran Bretaña. Y entonces este hombre de Dios sintió la presión, sintió aún el hecho de que siendo un alemán en Inglaterra podían desconfiar de él. Sin embargo, por estarle sirviendo a Dios, estar sirviendo a los huérfanos, le dieron la oportunidad de continuar. Era un hombre de fe. Era un hombre que decía: yo, para sostener mis orfanatos, no era solo uno, no eran 10 huérfanos, era gran cantidad que sostenía. Yo no le ando rogando a nadie. Dice que él oraba y Dios obraba allá en la ciudad de Bristol y en otros lugares. Y lo interesante es que en una ocasión dice que no tenía nada que ponerle a los niños en la mesa, y se puso a orar. Y: Señor, estoy esperando en ti. Y llegó el momento de servirles, pusieron los platos a los niños, y él dijo: bueno, vamos a orar por fe. Y los niños no veían nada en el plato, y dijo: vamos a dar gracias. Y orando estaban dando gracias, y le llegaron a tocar la puerta, y le dice: fíjese que el camión del panadero acaba de chocar con el camión del lechero, así es que antes que se pierda todo eso, mejor lo venimos a dejar acá. Alguien dice gloria a Dios. Hermanos, son testimonios de hombres de Dios que lo conmueven a uno, que han crecido, se han mantenido. Y durante la Segunda Guerra Mundial, los orfanatos en Bristol, en Inglaterra, fueron guardados.
Alemania bombardeó y destruyó casi todo Londres, pero sus casas donde estaban los huérfanos, parece que solamente en un bombardeo, una de ellas se destruyeron unas vitrales. Él dice, Dios nos guardó de manera milagrosa. ¿Por qué le cuento esto? Porque en medio de la crisis de violencia que hay en nuestro país, si usted se mete con Dios y crece en fe, vas a ser guardado. Noé fue guardado, toda su generación pereció, pero él dice que condenó al mundo por su fe. Usted y yo estamos condenando a este mundo, cuando este mundo decide vivir en su inmoralidad, en su incredulidad, y están pereciendo, se lo está llevando el diluvio. Pero si usted se mantiene en fe, vas a ser guardado tú y toda tu casa. Dije tú y toda tu casa. Denle un aplauso a Dios, créale a Dios, de eso estamos hablando. Tu fe va a guardarte. Versículo 8. Hemos hablado de Abel, hemos hablado de Enoc, de Noé. Ahora hablemos del padre de los creyentes, el amigo de Dios, y con él terminamos. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar al que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hermano, es una locura la fe. ¿Por qué, pastor? Porque si yo le digo a usted, mira, vamos a tener una salida, vamos a ir a pasear. Todo mundo, todos en su sano juicio dicen la primera pregunta: ¿a dónde? Aunque ahora los jóvenes dicen ¿con quién? A veces primero, ¿y quién va a ir? Para ver si voy. ¿O en qué carro? ¿O a pie? Pero todos dicen, porque somos creados con un sentido de destino. ¿Para dónde? ¿Hacia dónde voy? Entonces, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Y salió. No le dijo a dónde. Entonces escúchenme, yo recuerdo que en 1987, algunos ni habían nacido todavía, yo estaba para terminar la carrera de ingeniería, y le dije a Dios: bueno, Señor, estoy sirviendo como pastor acá en Comunidad Cristiana Santa Tecla, estoy por graduarme, estoy trabajando, estoy teniendo un trabajo medio tiempo, pero ¿qué es lo que quieres hacer con mi vida? Yo escuché a un pastor que dijo: miren, yo de aquí a 5 años voy a dejar esta iglesia de pastorearla, me voy a mover a Estados Unidos, vamos a trabajar 5 años con un seminario bíblico, vamos a estar otros 10 años con otra misión, vamos a estar con un equipo misionero aquí. Y resolvió su vida como en 50 años. Yo dije: qué impresionante, qué buen planificador. Así quiero yo. Pero yo no tenía ni siquiera el siguiente año después de graduarme. Y le dije: Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? Y recuerdo que en ese año hubo un encuentro aquí en Colombia, un encuentro mundial de estudiantes evangélicos que trabajaban con la comunidad internacional de estudiantes evangélicos. Entonces, este es un movimiento mundial que busca dar testimonio en las universidades a través de células. Y durante toda mi carrera en la UCA, yo estuve ahí en grupos, y me dijeron: ¿sabes qué, Mauro? Va a haber un congreso mundial y queremos que nos representes con otro hermano que era Carlos Melara. ¿Y qué tengo que pagar? ¿Qué tengo que hacer? No, solo tienes que aceptar. Te vamos a dar el boleto, te vamos a dar el hotel, es un mes en Colombia. Y es, por cierto, cuando no hay clases en la universidad, es interciclo. Así es que, enojado y todo, acepté la invitación. Fuimos allá, pero yo iba con esa petición: yo quiero conocer gente, cómo estos universitarios comprometidos a dar testimonio, cómo han aprendido a discernir. Y empecé a buscar a la gente de mayor edad, y uno por uno casi todos me dieron la misma respuesta: no hay salida fácil. Cuando Dios te llama, no te dice inmediatamente aquí está todo el panorama. Él empieza a darte luces. Lo primero que vas a tener que hacer, como Abraham, es dar un paso y salir en fe. Si Dios te dice salí, ¿para dónde? No te he dicho, solo salí. El siguiente paso, Dios te va a dar otra luz. Gente, hermano, gente muy mayor, y me decía: ¿sabes qué? Todavía estoy obedeciendo las luces que Dios me va dando muchas veces, paso a paso. Pero eso es la fe.